La destrucción creativa se genera en ola. Cuando vos veas a las empresas hacer esa reingeniería, las que queden van a tener que también pasar por ese proceso o morir porque van a perder productividad. La tecnología, aclarémoslo, aumenta la productividad y las ganancias. Entonces, cuando ese proceso se inicie, yo me imagino que el resto de los empresarios van a empezar a ver cómo hacen para subirse y bueno, algunos llegarán a tiempo y otros no. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ese es lo que yo te iba a preguntar a vos. A mí quiero dividir esto en dos partes. Una parte es, y quiero empezar por ahí, con todo lo que estás investigando con el tema del impacto de la inteligencia artificial, ¿no? De lo que estás viendo a nivel mundial. Y la otra parte, no puedo dejar de preguntarte un poco de lo que estás viendo en la macro en el mundo y en la Argentina. Yo puedo dejar de contestarte. Bueno, eso podés hacerlo, pero yo no puedo dejar de preguntarte. Bueno, a ver, contame qué estás viendo con esta revolución de inteligencia artificial que de alguna manera se acelera. No pude leer, vi el abstract de tu paper que acabas de publicar, es muy prolífero. Levi, no llegas a leerlo, digamos, de tantas cosas que produce. Yo tampoco llegué a leerlo. Tengo ni tiempo de leer lo que escribo. No, lo igual escribiste, pero no llegaste a leerlo. No, es muy académico. Te cuento la historia por ahí. Lo que trata de un poco de escenificar es la diferencia entre avance tecnológico y adopción, porque uno a veces no entiende, habla de cosas pero no entiende muy bien la distinción entre la tecnología y la implementación o la sustitución. Para decirlo de manera más simple, todavía no hemos visto nada en términos de sustitución, casi nada. Estamos empezando a ver algunos sectores en donde estás viendo que surge el tendal porque la tecnología sustituye, estamos viendo el tema en los coders, estamos viendo que la tecnología genera nuevas cosas que antes generaban humanos. Pero no hemos visto lo que es realmente una revolución tecnológica en la calle, que es una empresa que hacía las cosas de una manera, cierra y abre de vuelta con la nueva tecnología. Por eso impactó tanto, por ejemplo, lo que anunció Jack Dorsey con su blog, con su empresa. Dijo, voy a cerrar y voy a volver a abrir. Dijo, voy a echar todo el mundo y voy a volver a contratar. Los que contrato no son necesariamente los que he hecho, porque el perfil es distinto, porque estoy repensando todo desde el día 1 en base a la inteligencia artificial, como Henry Ford hizo creo que en 1914 con su planta, cerró la planta que tenía corriente continua y tenía un solo enchufe y abrió una planta con el layout moderno de cero. Eso no lo empezamos a ver todavía. Hay algunas insinuaciones. Por ejemplo, el otro día Jeff Bezos lanzó, hace unas semanas, un fondo que se llama Prometheus, que básicamente lo que intenta es comprar empresas golpeadas por la sustitución. Todas estas empresas que están ahora hackeadas, que uno ve el precio de las acciones en Estados Unidos caer, porque de pronto surgen aplicaciones o usos de la inteligencia artificial que afectan a esas empresas, comprarlas y hacer una especie de reingeniería desde cero. Esa reingeniería todavía no la hemos visto. Esa es la que genera el cambio sísmico en el mercado laboral, porque implica ya no que vas a usar un copilot o que vas a usar el GPT para editar, implica que la empresa va a estar programada, armada alrededor de la nueva tecnología y entonces los perfiles tienen sí o sí que ser complementarios. Y muchos de los que son sustitutos, los trabajadores de sustitutos, bueno, o se reciclan o van a tener un pool de demanda laboral cada vez más chico. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Entonces, lo que hicieron en el paper es básicamente decir, bueno, la tecnología ha avanzado, pero todavía no se ha adoptado. Mi temor, como policymaker, como hacedor de política, es lo que viene. Cuando se acelere la adopción de lo que ya existe. Cuando se acelera esa adopción, vos tenés un flujo de gente que pierde su trabajo y va al desempleo y va al reentrenamiento de manera acelerada. Y ese flujo genera congestión, muchas veces desaliento, puedes incluso perder participación laboral. Hay una serie de cuestiones que están asociadas con la velocidad de adopción que recién estamos empezando a ver, y te diría desde el punto de vista de los hacedores de política, de los dirigentes, es como que estamos todavía en estado de negación. Y eso es preocupante. Por eso quería llamar la atención con eso y escribí ese modelo que nadie va a leer, básicamente para contar esta historia. ¿Y qué es lo que de alguna manera está, o que estás viendo que está orientando el mercado? ¿Está mayoritariamente haciendo una transición en las empresas, donde las empresas prueban la inteligencia artificial con los empleados que tienen? ¿O vos ves que puede primar por una cuestión costo-beneficio de eficiencia para las empresas
este cambio drástico donde vos ves que está la destrucción creativa al instante, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la creación significa mucho menos empleo que la destrucción. La destrucción creativa se genera en olas. O sea, cuando vos veas a las empresas hacer esa reingeniería, las que queden van a tener que también pasar por ese proceso o morir porque van a perder productividad. La tecnología, aclarémoslo, aumenta la productividad y las ganancias de esas empresas. Entonces, cuando ese proceso se inicie, yo me imagino que el resto de los empresarios van a empezar a ver cómo hacen para subirse y bueno, algunos llegarán a tiempo y otros no. Por el momento lo que ves es las empresas tratando de incorporar esta tecnología como algo complementario y yo diría un poco hasta accesorio de los procesos que ya se tienen. Pero no se ve, por lo menos yo no he visto, debe haber algunos casos, de empresas que estén diciendo, bueno, que un periodo se acabó y este es el nuevo periodo y tenemos que ajustar todos los procesos de cero. Ahora, la razón por la que lo hacen, hay razones por las que no lo hacen. Una es que obviamente tenés que amortizar inversiones y organización y el costo de la transición es alto. El otro es que no sabemos dónde se va a estacionar esta tecnología. Entonces, un poco lo que decía Sam Altman hace un año o dos, si yo me hubiera enganchado a redimensionar y hacer la ingeniería en la empresa con GPT-3, podía bien haber quedado obsoleto a los 6 meses, porque la tecnología seguía aumentando, aparecen agentes, hay una serie de funciones que en mi primera reorganización no habría tomado en cuenta. Entonces, si lo hago demasiado temprano, cuando todavía estás en la fase exponencial del cambio tecnológico, podés quedar en offside cuando esto siga avanzando. Ahora parecería que estamos entrando en un amesetamiento, por más que todos los días aparece algo nuevo. Ya no es un cambio cualitativo, como si lo fue la inteligencia generativa. Entonces, las empresas pueden estar pensando, bueno, ahora sí es el momento. Hay un nivel de precisión que justifica que hagamos ese salto y paguemos ese costo. Y aparte hay una cuestión adicional que tiene que ver en muchos casos con la regulación, que a veces uno lo ve como enemigo, pero si vos te pones a pensar, muchas grandes actividades con riesgos probabilísticos, farmacia, los remedios, las aerolíneas, por ejemplo, si vos no tenés regulación detrás, y existe una probabilidad muy menor de que muera gente, se te caiga un avión, muera alguien. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. No, porque si vos compras un remedio, mirás en las contraindicaciones y muchas veces dice, hay contraindicaciones muy extremas. Y un remedio puede eventualmente hacerte mucho daño con una probabilidad muy pequeña. Y un avión se caen aviones todos los años. Si yo no tengo una regulación que me proteja, que diga, cumpliste con todas las pautas de seguridad que tuviste que haber cumplido, el día que se me cae un avión, las víctimas van naturalmente contra la compañía y la compañía puede quebrar. Entonces, muchas veces la regulación lo que hace es ponerle la espalda a la compañía que ofrece productos con un riesgo probabilístico. Un riesgo probabilístico quiere decir un riesgo que con alguna probabilidad es enorme y es algo que es inevitable y todas estas cosas suceden. Nosotros hoy no tendríamos, imagino, una industria aerocomercial si no hubiera una regulación y un organismo de regulación que le dice a la industria, tienes que tirar todas estos casilleros. Y si lo haces, entonces, si hay un accidente, estás cubierto. Pero no entiendo cómo lo vinculás con la inteligencia artificial. Digamos, porque la inteligencia artificial tiene riesgos probabilísticos. Esa fue la usás un programa, una aplicación de inteligencia artificial para salud o para seleccionar, no sé, sujetos de crédito, podés causar, por eso son los sectores que generalmente se los denomina de alto riesgo, y tiene un error la inteligencia artificial, ese error es muy costoso y es probabilístico, porque evidentemente se va en algún momento vas a dejar afuera a alguien que merecía el crédito, vas a recetar algo que no era lo indicado. El costo de hacerlo sin tener un backing, un respaldo regulatorio es mucho mayor. Entonces muchas empresas, pensar en el auto autónomo, ¿sí? Si yo saco un auto autónomo y ese auto autónomo mata a alguien en la calle, bueno, eso sucede todo el tiempo con los conductores humanos, pero el humano está de alguna forma permitido, existe el error humano. La compañía que ponga el auto autónomo y enfrente un accidente de este tipo tiene que estar en condiciones de decirle a la víctima, mira, cumplimos con todas las reglas de seguridad. ¿Entendés lo que digo? O sea, la regulación te dice qué es lo que tenés que cumplir y el riesgo de cola, si querés, el riesgo probabilístico más grande te lo cubre. El avión se cae y yo como aerolíneas o como American Airlines no tengo que cubrir todo el riesgo porque estoy cumpliendo con las reglas mínimas necesarias para mi operación. Si no estuviera, el sistema judicial puede llevarte a la quiebra. No, está claro que tiene que haber una regulación y está bien
que lo plantees en el momento donde también hay toda una discusión respecto hacia las regulaciones, ¿no? Porque hay toda una ideología libertaria ahora donde plantea que las regulaciones y demás, pero creo que con el tema de la aeronáutica fue la discusión de los 80 en Estados Unidos con Reagan, ¿no? Y la regulación y el aumento de los... Lo que te estoy diciendo es que lo piden las empresas también. Regulación, obviamente, criteriosa, pero las empresas también necesitan en muchos casos esa regulación. Porque si no, el costo, el riesgo legal, sin tope, sin el tope que te pone la regulación, es tan alto que te desincentiva a sacar productos que ya están en condiciones de salir. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, no es solo una necesidad ética, moral, de política, sino que aparte es una necesidad operativa muchas veces. Te meto una más y lo dejo a Martín. ¿Qué es lo que puede evitar que el día de mañana, digamos, no sé, 1 o 2 años, se pueda reemplazar con inteligencia artificial al CEO de una compañía? Te lo digo porque se me ocurrió, creo que Giuliano da Empoli lo plantea en el último libro de Depredadores, respecto a decir, bueno, el día de mañana, ¿por qué no tener un presidente de inteligencia artificial que va a tomar mejores decisiones, seguramente, que los presidentes que podemos llegar a tener hoy? A ver, ¿por qué va a tomar mejores decisiones? Y porque no va a estar sometido a las presiones, a los lobbies, a sus problemas o inestabilidad personal, a un montón de cosas. Claro. Primero, una cosa que tenés que tener en cuenta es que la inteligencia artificial es una inteligencia muy particular. Estos modelos son modelos de predicción. Sí. Entonces, las decisiones las toman en base a la programación que tienen, al algoritmo en base a los cuales han sido hechos. Más allá Ese es el sesgo. No, digo, van a tomar la decisión que vos programes. Entonces, el CEO puede programar una inteligencia artificial tranquilamente. O sea, vas a tomar, quiere decir, no es que hay una verdad ética, moral, incluso operacional, y que el CEO tiene un sesgo y que inevitablemente va a perder contra algo que está apuntándole justo al blanco. No existe tal blanco. O sea, vos vas a estar programando algo, vas a estar calibrándolo en base a datos. No es que va a haber sesgo, simplemente va a replicar los datos con los cuales vos lo entrenaste con la lógica implícita en el algoritmo. Entonces, cuando yo tengo un auto autónomo y tengo que elegir, cuando alguien cruza mal la calle, si doblo y arriesgo a pegarle a otra persona que está en un costado o si sigo adelante, el auto le pregunta, entre comillas, al algoritmo, le va a preguntar a su programador, le va a decir, bueno, a ver, ¿qué me pusiste? ¿Qué me escribiste? ¿Qué tengo que hacer? No decide, no tiene poder de decisión propiamente dicho, está programado. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. No es una inteligencia, no es que se revela contra nosotros. Se revela contra nosotros y el programador le dijo ataca a este tipo. Entonces, hay una dimensión de discernimiento y juicio que la inteligencia artificial simplemente no tiene. No tiene porque no puede tenerla por diseño. No, pero Eduardo, en esos casos que vos estás mencionando, donde se necesita tomar decisiones en milésimas de segundo, lo que justamente, uno lo está viendo de una manera muy rústica, pero lo que plantean todos es que esas decisiones, justamente la inteligencia artificial es mucho más eficiente, porque en esa milésima de segundo no duda. De hecho, el otro día hablábamos respecto a toda la discusión que hay ahora con Irán y los mecanismos de ataque y de defensa, y en muchos casos los mecanismos de defensa están programados con inteligencia artificial porque tienen que seleccionar en milésima de segundo una gran cantidad de misiles que llegan y algunos son misiles fake, digamos, que no generan ningún daño, y otros que son verdaderamente peligrosos para el sistema. Entonces... Sí, pero para que te corte ahí, porque vos estás poniendo un caso muy particular. Si yo tengo que seleccionar, tengo por ejemplo una protección, un sistema de defensa, tengo que seleccionar si intercepto o no un misil, si lo intercepto y el misil no era el que tenía que interceptar, hay un costo económico, pero no hay un riesgo humano. Pensemos ahora al revés, pensemos en cuando decidimos si atacar o no, si tirar una bomba en el medio de una ciudad, ¿sí? Esa decisión vos la vas a programar, pero la decisión la toma el tipo que la programa. El tipo que programa va a decir, bueno, tenés un riesgo calculado hasta tal probabilidad de matar civiles. Estoy poniendo de manera grosera, te diría. Dispara y por arriba de esa probabilidad no dispares porque el riesgo colateral es muy alto. Y eso es lo que hace hoy un ser humano, de hecho. Lo viene haciendo desde mucho tiempo, sobre todo en la guerra así a distancia. Entonces, no nos engañemos, no es que vos delegás la decisión en la IA.
Vos vas a programar la decisión en la IA. La IA va a hacer lo que vos, programador, estás programando ahí. No es que decir yo no puedo decidir, decidí vos. El decidí vos no existe. Está bien, pero vuelvo al tema del SEO. Del programa. Vuelvo al tema del SEO, del presidente. Si vos programás bajo ciertos patrones éticos, morales, ciertas reglas, que básicamente es cumplir todas las leyes, si sobre todo eso vos decís, mira, mi objetivo siempre es maximizar el bienestar social, tener dentro de un plan de gobierno los mejores resultados desde el punto de vista económico, con impacto, bueno, y además hasta le podés poner, y además de todo eso necesito dentro de 4 años ganar las elecciones, muy probablemente las decisiones que tome sean mejores que las decisiones que tome hoy un presidente de carne y hueso. Te estoy diciendo, no, primero porque ese problema que vos estás planteando no tiene una solución. Le está dando muchos objetivos, varios de los cuales son contradictorios. Segundo, porque si es un agente le vas a decir, obteneme estos objetivos, pero tenés que alinearlo, porque por ahí en el interín, para que vos llegues a esos objetivos, mata a alguien o comete algunos errores o viola algunas leyes. El problema de alineamiento, sobre todo ahora que estamos entrando en la etapa de los agentes, es fundamental y es una discusión que no podés delegar. O sea, la fantasía que uno tiene es que uno le dice a la inteligencia artificial, pensando que es inteligente, ¿qué debo hacer con mi vida? Y la inteligencia te dice qué debes hacer con tu vida. Pero antes de que te diga eso la inteligencia artificial, alguien programó qué responder a la pregunta que debo hacer con tu vida. O sea, la inteligencia no crea estas soluciones morales. Están programadas de alguna forma. Y los que no están programados pueden llegar a atajos morales. Por ejemplo, quiero maximizar mis ganancias. La inteligencia artificial tranquilamente puede ver cómo soslayar las leyes tributarias. Entonces, el problema del alineamiento es súper complejo, súper complejo. Cuando uno piensa en 2001, Odisea del Espacio, cuando HAL mata o intenta matar a los astronautas, es un problema de alineación. La máquina tenía que llegar a un lugar, los astronautas amenazan con desconectarla, la máquina entiende que la van a desconectar y dice, tengo que llegar a este lugar, esto es un obstáculo, elimino el obstáculo. Está todo programado. Entonces, no hay que caer en la fantasía que la inteligencia artificial va a resolver los problemas simplemente porque tiene la verdad y la autonomía para hacerlo. Si yo pongo a la inteligencia artificial a maximizar las compras públicas, como acaban de hacer en Albania, por ejemplo, mirá, igual voy a tener que programar los criterios en base a los cuales yo recibo el No, totalmente de acuerdo, pero bueno, no me quiero, mira, nos metimos en el tema filosófico, alguien me pone en el chat con muy buen criterio, el SEO, va a seguir habiendo un SEO para que se haga responsable de los fracasos, digamos. Necesitas un tipo para que sea responsable de los fracasos. Es como te decía recién sí, de la regulación autónomo. O sea, al final alguien va a tener que ser responsable. Lo que sí seguramente va a haber es un CEO que trabaja con inteligencia artificial. Y la última decisión, el discernimiento, la decisión moral, el relacionamiento con seres humanos, porque la decisión no es efectivamente solo un problema matemático, esa la va a tomar un ser humano, o sea, va a haber complementación. Y va a haber menos trabajadores, lamentablemente, eso es lo que yo pienso. Pero eliminar completamente la toma de decisiones, delegarla a una inteligencia artificial, me parece que es una fantasía por ahora. Se perdieron Terminator en Ditela, dice. Creo que no entendió cómo es el tema de Terminator. Porque Terminator es muy parecido en su primera versión. Si querés hablamos de justo le decís a Yeyati que versión, un fanático de todo el cine. La primera versión es similar a la HAL. Es un programa que para llegar a un punto termina concluyendo que la humanidad es el obstáculo para la sostenibilidad del planeta. O sea, tampoco hay autonomía en el primer Terminator. La autonomía aparece en las secuelas. Entonces, no, vimos todas, varias veces. Está bien. Martín, pone un poquito de criterio. Sí, Eduardo, antes de que estallara lo de Irán, el mercado estaba concentrado en otra narrativa y era que la inteligencia artificial iba a destruir a las empresas que venden software. No, siendo que las empresas que venden software como servicio, ¿no? Así se llaman software as a service, tienen como trabajadores programadores y básicamente tienen ese recurso humano, ¿no? Bueno, a la cabeza Microsoft cayó fuertemente, otras peor, Adobe, el líder de la industria audiovisual, y así varias más. Sin embargo, tal vez hasta uno podría pensar que estas empresas van a poder reemplazar personal con inteligencia artificial y hasta bajar sus costos. ¿Vos creés que la inteligencia artificial es el fin del modelo de negocio del software como servicio? Mira, hablar del futuro, uno tiene que
ser muy cuidadosos cuando hablamos del futuro. O sea, ¿qué va a pasar mañana, dentro de 5 años? Yo creo que eso está en proceso. Había 2 procesos previos a la guerra que estaban tironeando del mercado. Uno, que era más básico, más tendencial, es la idea de hasta cuándo tenemos la fase exponencial del cambio tecnológico y cuándo íbamos a empezar a ver la adopción y efectivamente las ganancias de productividad. El mercado esperaba que esto sucediera relativamente rápido, yo creo que esperaba que la adopción fuera más acelerada, no la estaba viendo en los últimos años y dijeron, bueno, hay mucho apalancamiento de las grandes compañías tecnológicas, por un lado, y por el otro lado hay una adopción bastante lenta. Y si la adopción llega dentro de 5 años, las valuaciones de las empresas tecnológicas estaban exageradas. Y tuviste un recorte importante en las valuaciones de las empresas tecnológicas, no de los usuarios, no de las empresas de software. Entonces, la primera tendencia era más bien ver cuánto vamos a tardar en ver esto en términos de ganancias. La segunda tendencia tenía que ver con esto que mencionabas vos. Veíamos que la inteligencia artificial podía cada vez más reemplazar algunos procesos, el caso de Adobe era un caso típico, más que Microsoft, porque Microsoft está mucho más diversificado. Y entonces decían, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, lo mínimo que puede pasar en Adobe es que cierren y vuelvan a abrir, hacerla de Dorsey, hacerla de Bezos. Es decir, hacerla una reingeniería de manera tal de producir un modelo de negocios que esté más atado y que sea más complementario a la inteligencia artificial. Sí creo que muchas de esas empresas y muchas otras también van a tener en algún momento que hacer la reingeniería, pero también lo va a hacer los medios audiovisuales y los bufetes de abogados y los economistas. Nosotros vamos a terminar haciendo otra cosa, no vamos a hacer informes económicos, eso ya lo va a hacer la IA. Quiere decir, hay un proceso de reingeniería que es lo que yo hablaba recién, que está adelante de nosotros, todavía no lo hemos visto. Lo que el mercado empezó a apreciar es esa reingeniería, porque esa reingeniería es costosa y a veces incluso es una empresa que cierra y otra empresa que abre. Y en ese caos, en esa movida schumpeteriana, los valores de las empresas realmente sufren. Entonces, creo que venía por ese lado. Vos me preguntás si Adobe va a sobrevivir. Yo creo que con algún nombre, algunas de esas funciones van a sobrevivir, pero la empresa que va a salir del otro lado de la ola del tsunami va a ser una empresa distinta, con otros empleados y lamentablemente con menos empleados. Sabes que estaba pensando que, claro, nosotros ya adoptamos cosas que son totalmente normales. Tal vez que si hablamos dentro de 5 años, todas estas cosas que estamos hablando no nos sorprendan en absoluto, ¿no? Justo encontré una carta que le había escrito un sociólogo a mi viejo o a mí hace 30 años, a principios de los 90, Leopoldo Ayub, alguien que había hecho su doctorado ahí en Estados Unidos, que había estudiado con Gino Germani, y que, claro, no sé si yo le había enviado un mail, un fax, y ponía de una manera muy poética, porque aparte era santiagueño, qué increíble cómo salía por esa ranurita del teléfono, cómo salía hasta escrito, manuscrito, ¿no? En castellano tu pros, y decía, cuidado que no salga una vinchuca, ¿no? Por la ranurita del teléfono. Entonces estaba sorprendido por el fax, ¿no? Y hoy estamos sorprendidos por la inteligencia artificial e Internet, WhatsApp, la transmisión de datos nos parece algo totalmente cotidiano, ¿no? Algo irrelevante o adoptado ya en la propia vida cotidiana. Ahora, mirando hacia adelante, ¿qué ves en términos de transición de empleo? Porque vos habías escrito en uno de tus últimos libros justamente que veías, estabas en la discusión que en su momento dio Elon Musk y creo que también Bill Gates y otros emprendedores respecto a que va a haber un problema de empleo a futuro o probablemente haya un problema de empleo y de ingresos a futuro, ¿no? Porque si efectivamente vas a poder producir mucho más con muchísima menos gente y eso obviamente va a poder abaratar fuertemente los precios de todo fantástico, pero bueno, pero si vas a tener gente desempleada, ¿dónde están los perceptores de ingresos que puedan disfrutar de esos bienes y servicios mucho más baratos? ¿No? El viejo debate que desde principios del siglo pasado con los aperturistas que decían importemos zapatos de Italia que son más baratos y del otro lado
la respuesta era, bueno, ¿con qué dicen? Tenemos trabajo, ¿con qué dinero vamos a comprar aún los zapatos baratos? Hay mucho de eso, y te agregaría un nombre más a los que mencionaste, Sam Altman. Sam Altman viene haciendo desde hace años experimentos de ingreso universal en Estados Unidos, en parte, no porque sea altruista, sino porque el mismo argumento de Musk está pensando a quién le voy a vender yo los productos, o quién le van a vender las empresas que usan mis productos, sus productos, si la masa salarial se achica y lo que tenemos es el ingreso concentrado en una minoría de altos ingresos, pero una baja propensión a consumir. Y te agregaría otra cosa, vos seguramente leíste o escuchaste hablar de un informe, de un blog que escribió un tal Citrini, que hace informes económicos, en donde su argumento partía de esto que acabamos de decir, que es viejo, es muy viejo, de hecho. Hasta podrías decir que es una versión del marxismo con su sobreproducción y su consumo. Pero le agregaba esto que mencionabas antes, le agregaba el impacto sobre las empresas, la crisis financiera, la baja tasa de interés, porque hay un montón de ahorros de los ricos y gente de clase media que no consume. Ese escenario distópico está presente. Y yo creo que está presente desde hace 10 años. Yo di una charla en TED en el 2016 donde hablaba del ingreso universal y empezaba haciendo estos argumentos. Hace 10 años, literal. Nosotros, esto pasa como un tsunami, ¿viste? Cuando lo ves llegar está tan lejos que decís, puta, no se mueve. No viene nunca. Y en algún momento viene. Entonces, sí creo que va a haber un cambio muy importante en el empleo. Se están empezando a ver como apenas algunos reflejos de eso. Creo que estamos todos observando esto como el tsunami. Lo vemos que no se acerca y decimos, todavía tenemos tiempo. Por eso enfatizo tanto el tema de la adopción. En el momento en que se acelere la adopción, vas a ver muchas de esas cosas que venimos describiendo en libros y en papers de hace 15, incluso 20 años. Los vas a ver desarrollándose de manera muy rápida, porque cuando eso empieza muy rápido. Entonces, sí va a pasar. Va a haber mucha gente que pierde su empleo, va a haber mucha demanda para otros empleos complementarios que no van a poder ser satisfechas. Va a haber una demanda de reentrenamiento, que siempre es muy fácil decir esto, reentrenar al trabajador, pero en la práctica es súper difícil, sobre todo si es un trabajador de 40, 45 años. O sea, vas a tener una disrupción social en el mercado laboral importante. Y es el momento de empezar a pensar las salvaguardas, la protección, los mecanismos de reentrenamiento que necesitas para reentrenar a toda esa gente. Hoy, era necesario pensarlo hace 5, hace 10 años, pero bueno, evidentemente no ha pasado. Hoy todavía hay mucha gente que es escéptica y dice, todavía no ha pasado nada, no veo dónde está el aumento de productividad, no veo dónde está el desempleo. Cuando suceda va a ser demasiado tarde. Entonces, todo lo que vos decís es cierto y es fácilmente describible. Que no haya pasado no debería dejarnos a nosotros. Claro, pero por eso, y un poco, y te quiero hacer una última pregunta, no me quiero detener, porque si no nos vamos por la rama y estamos en estas discusiones. Yo recuerdo que vos decías, bueno, claro, cómo nos encantaría, como los griegos, ¿no? Dedicarnos al otium creatium, ¿no? Al ocio creativo y a discurrir y poder vivir una gran vida. Y bueno, ¿cómo hacían los griegos? Y tenían los esclavos. Y bueno, no podremos tener a la inteligencia artificial y a los robots como nuestros esclavos. Bueno, pero en realidad estamos en un sistema capitalista donde los dueños de los robots y la inteligencia artificial no es cada uno, sino... Las vaquitas son ajenas, Maxi. Claro, exactamente. Entonces, bueno, ¿y cómo se resuelve ese dilema? Y todo el mundo ha demostrado que quiere seguir en ese sistema capitalista. Entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, si le preguntás a Musk, invoco a Musk porque si yo digo esto me llaman comunista. A Elon Musk. A Musk, a Altman, sí. A Gates, a mucha gente. Ya no te digo a Acemoglu, Robinson, los economistas que ganaron el Nobel, que también dicen lo mismo. Te van a decir que tenés que pensar mecanismos de distribución del ingreso que no pasen por el empleo asalariado, que es nuestro mecanismo de distribución desde hace siglos, te diría. Tenés que pensar... Podés llamarlo ingreso universal, podés llamarlo bienes públicos. Tenemos que empezar a pensar otro mecanismo de distribución porque si no es muy probable que el escenario de Citrini, que mencionamos que están todos los sistemas financieros muy como ansiosos para analizarlo y a veces contradecirlo, ese escenario, que es el mismo que describía Musk hace 30 años, 25 años, se va a materializar, que es gente con mucho dinero que no consume y mucha gente con poco dinero que no tiene para consumir. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que pensar cómo redistribuís. Tenés que pensar un sistema tributario progresivo. Si estas empresas acumulan muchas más ganancias, te va a dar recursos fiscales. ¿Cómo haces para que esos recursos fiscales generen sujetos de consumo? Si no generan los sujetos de consumo,
lo que vas a tener, más allá del avance tecnológico, es una recesión o una depresión, que lo que va a hacer eventualmente es frenar el avance tecnológico, porque la inversión la haces porque eventualmente la recuperás vendiendo cosas, y si no tenés a quién venderle, insisto, el argumento de Elon, si yo no tengo a quién venderle mis productos, no sé para qué estoy invirtiendo, entonces tengo que garantizar que haya un sujeto de consumo del otro lado. Esto es capitalismo 101. Después está la cuestión moral. Yo no quiero que haya gente que se muera de hambre, eso desde ya, pero aún si no tuvieras ninguna consideración moral, el capitalismo te fuerza a redistribuir para mantener la rueda del consumo funcionando. Te hago la última, ahora sí más de macro, ¿no? ¿Qué estás viendo hoy en el mundo y el impacto sobre Argentina, ¿no? Ahí te leí algún tuit que decías, no sé si citando a Galbraith o a quién, ojo que cuando todos dicen, cuando ya hay un consenso generalizado de esta vez es diferente, ahí viene la crisis. Bueno, no dije eso. Lo que digo es que no creo que haya dicho eso. Sí, lo dijiste con respecto a los créditos en dólares. No, eso entonces es otra dijiste, cosa. claro, entonces dijiste, bueno, ojo que cuando todos te dicen, sí, esta vez es diferente, esto que el otro, podemos dar los créditos en dólares, ahí viene la crisis. Las crisis son hijas de la complacencia. De la complacencia y muchas veces de la ansiedad. ¿Sí? Políticas cortoplacistas y visiones diciendo, ese riesgo hoy no lo tenemos. Porque el riesgo se genera, y vos lo sabés bien. El riesgo de la crisis del 2001 en Argentina se generó en los 90, cuando todo el mundo pensaba que habíamos salido de todas las crisis. Y al final viene. Es como el seguro del auto. Cada mes que pagas decís, no sé para qué pago, hasta que chocas. Entonces, el concepto de riesgo es muy difícil para la gente entenderlo, porque tarda en aparecer, tarda en materializarse. Cuando se materializa, querés matar a alguien, porque es terrible lo que pasa. Y mucha gente sufre. Es muy difícil explicar el concepto de riesgo. Es muy difícil decirle a un político, tenés que ser más cagón. Tenés que ser más conservador, ¿sí? Porque tus decisiones implican un riesgo que puede materializarse, por ahí no en tu periodo, pero en el siguiente. Entonces, eso es fundamental. Hay que tener muy, muy de cerca el concepto de riesgo. ¿Hay riesgos hoy en el mundo desarrollándose? Sí, más allá del nuevo sistema que está imponiendo, tratando de imponer Trump, hay riesgos, siempre hay riesgos. Hay riesgos en el mercado financiero con lo que se llama private credit ahora, que estás viendo que hay mucho movimiento y algunos fondos que ya están cerrando. Hay riesgos. Sí, lo hablamos el otro día con Vasconcelos, que decía, bueno, hablamos de los fondos de BlackRock o de Morgan Stanley. Son los equivalentes a los CDOs de la crisis. Sí, que le pusieron corralito porque no. No, pero aparte son instrumentos que supuestamente están fuera del sistema, son totalmente opacos, nadie sabe cuánto valen. Cuando la gente pide el dinero masivamente, los tenés que cerrar porque no puedes ni siquiera evaluar los activos porque son muy líquidos. Entonces, mientras todo va para arriba, es la nueva estrella en el mercado. Y luego, cuando de pronto tenés riesgo, la gente quiere el dinero de vuelta, es un agujero negro. Y es el mismo, tiene otro nombre, tiene otra estructura, pero es naturalmente parecido a lo que era el agujero negro de los transgénicos financieros que dieron lugar a la crisis global del 2008. Entonces, ese tipo de riesgos aparecen siempre. Después tenemos riesgos como el que estamos viviendo ahora. Yo ni quiero opinar de la guerra, no sé nada sobre guerras, pero el precio del petróleo, si se mantiene alto durante mucho tiempo, genera una situación que no habíamos visto desde los 70. De hecho, uno de los grandes argumentos para explicar por qué la supuesta gran moderación de los 2000 y llegó toda esa complacencia de parte de la Reserva Federal, los bancos centrales, de no subir las tasas, dejar que se generara esa burbuja financiera, es que no habíamos tenido ningún shock. Y la gente pensaba, Bernanke, Greenspan, pensaban que la tranquilidad era porque ellos habían hecho bien las cosas, pero lo cierto es que en gran medida había pasado que no habías tenido ningún shock de petróleo, ningún shock en el precio del petróleo, que fueron los que generaron las depresiones en los 70 y en los 80 la crisis de deuda. Entonces, estás incurriendo en un riesgo que es volver, obviamente en otro contexto, a situaciones que no ves desde hace 40, 50 años. Entonces, riesgo hay, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos impactan a nosotros? Bueno, a nosotros siempre nos conviene una situación de bajo riesgo, para empezar, porque tenemos que volver al mercado y cuando el mercado se pone más averso al riesgo, el costo financiero sube y el nuestro ya es muy alto. También es cierto que, de manera, si querés, muy circunstancial, el aumento del precio del petróleo nos viene bien porque ahora sí implica un shock de los términos de intercambio positivos para Argentina, porque Argentina se ha vuelto exportador. Entonces no es todo negro. Pero si me preguntás,
la estabilidad uno tiene, siempre es mala para países que están en proceso de transformación, para países a los que les falta, los que todavía no tienen activos de reserva, los que dependen mucho de lo que pase afuera y sobre todo del financiamiento de afuera. Entonces espero que esto no dure mucho. Y te cierro con esta entonces. ¿Y cómo ves? Como, de alguna manera yo decía que al principio de año el gobierno tenía una especie de trilema, ¿no? Tenía que comprar reserva para bajar el riesgo país, tenía que bajar la inflación y al mismo tiempo impulsar el crecimiento, ¿no? Y por lo menos todos le decían, bueno, hace dos al menos, ¿no? Posterga un poquito la baja en inflación, por lo menos comprar reserva, bajás el riesgo país, monetizar la economía, tenés crecimiento por lo menos. Pero hoy está como entrampado, digamos, porque la inflación está en 2,9, la economía está ahí boyando, y el riesgo país, que yo creo que es lo que ha sorprendido al equipo económico, no bajó, incluso se diferenció respecto a Bolivia, a Ecuador, y eso te impide acumular reservas. Vos comprás, pero seguís pagando deuda. Entonces, con lo cual miran todos como un indicador negativo y por eso no te baja el riesgo país. Entonces, es como una especie de trampa. ¿Vos ves alguna salida por arriba de este problema? Lo del trilema, no solo suscribo, sino que creo que lo comentamos acá en un programa tuyo hace un año, vengo diciendo desde el inicio. Creo que era válido, sigue siendo válido. No miremos para atrás, creo que antes podrían haber priorizado más alguno de los otros vértices del trilema. Creo que priorizaron fundamentalmente la baja de inflación. Ahora, para ser justos con el gobierno, la inflación, a ver, yo también pensaba que iba a bajar un poco más. No te digo que iba a bajar a cero, que iba a empezar con cero. Nunca creí que fuera tan rápido, pero la verdad que este nivel de inflación, antes del traslado del precio del petróleo, digamos, estamos hablando de los últimos 2-3 meses, me sorprendió un poco. No imaginé que la resiliencia, que la persistencia de la inflación iba a ser tan alta. Entonces hay que decirlo también. La situación no es fácil, es un problema de difícil solución, ¿sí? Yo creo que más en general, Argentina, a ver, no te voy a decir, no sé cómo se sale de esto, creo que hay que tener paciencia, pero sí creo que no hay que descuidar el tema del crecimiento. Y te lo digo más en general, porque yo estoy trabajando estos temas con el BID ahora, armando planes de crecimiento para países que lo solicitan, y el BID hace lo que puede para apuntalar esas agendas de crecimiento. Y América Latina tiene un problema de crecimiento, con algunas excepciones, Paraguay, República Dominicana, Panamá, desde hace años, ¿sí? El aumento de productividad de América Latina en promedio en los últimos 60 años de los factores, el aumento de productividad de los factores fue 0%. Entonces, tenemos un problema de crecimiento y el crecimiento a la larga termina afectando el espacio político, el espacio social, incluso el espacio fiscal. Fíjate que ahora está cayendo la recaudación en parte porque la recaudación depende del crecimiento. En Argentina cobramos impuestos indirectos, el IVA. Si no hay actividad, no hay IVA. Entonces, creo que sí trataría entiendo que hay que cuidar los 3 puntos, pero trataría de enfatizar mucho la necesidad de tener en la cabeza una estrategia de crecimiento. Porque la apertura sola no te da una estrategia de crecimiento. O sea, la apertura, la competencia global, te permite eliminar lo que no funciona, pero no necesariamente crea lo que funciona, ¿sí? Se puede que termines eliminando todo. Y nosotros, es muy difícil que seamos Australia, que tiene 3-4 veces más de recursos naturales per cápita y un nivel de capital humano muy superior. Y Australia, sin esos recursos, sin ese capital humano, es una Australia pobre, no es una Australia deseable. Entonces, pensar un poco cuál es la estrategia de crecimiento, que es algo que se habla muy poco ahora. ¿Qué viene después de la apertura? ¿Qué viene después del cambio productivo hacia sectores de recursos intensivos en recursos naturales? Esa agenda que está medio como es el elefante en la sala, Dani habla mucho, creo que es fundamental, porque si no va a terminar afectando los otros 2 parámetros, digamos, el fiscal y el monetario. Y también ahora, desde la macro, ¿vos ves que hay alguna opción, digamos, para priorizar el crecimiento? Porque el gobierno dice, bueno, sí, cuando baje el riesgo país, los argentinos saquen los dólares del colchón y podemos refinanciar los vencimientos de deuda, van a ver cómo se impulsa el crecimiento solo. ¿Qué podrías hacer desde la macro para...? Bueno, a ver, eso es un comentario, a mí me parece que eso es un comentario voluntarista, si se quiere, porque primero no estamos viendo que los argentinos saquen los dólares del colchón, que son ahorros, no son los dólares para consumir. No estamos viendo que los inversores argentinos que tienen los dólares afuera los saquen de fuera, tampoco los traigan, porque la inversión tampoco ha picado.
Si nosotros no tenemos una tasa de inversión más alta, es muy difícil que vayas a crear productividad, vas a seguir acumulando factores con baja productividad, te va a costar mucho competir, no te digo con China, con otros países asiáticos, con el mundo. Ahora, la solución de eso no te la puedo dar en una línea. Lo que sí te diría es empezar por pensar que tenés que hacer algo más que simplemente abrir la economía, que simplemente cortar el césped y regar la cancha, como diría un libertario. Tenés que hacer algo más. ¿Qué es lo que hay para hacer? Es muy complicado. Si tuviéramos esa solución, América Latina estaría creciendo y crece por debajo de lo que debe crecer. Entonces, no quiero simplificar el tema, pero lo primero que tenés que hacer es no desdeñar el tema y pensar que se resuelve solo, porque la verdad que yo no conozco casos en donde simplemente abriendo encuentres para qué cosas tenés ventajas comparativas. Hoy en Argentina, más allá de la minería o el petróleo, se ponete a pensar eso, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? ¿Qué le vamos a vender? Como decían los japoneses cuando le presentaron el Plan Austral en el 85. Está todo bien, pero ¿qué es lo que van a exportar? ¿Qué le van a vender al mundo? Esa pregunta es la primera pregunta que tenés que hacer cuando pensás en términos de crecimiento. Después tenés que pensar en qué vas a emplear a tu gente, porque tampoco puedes tener un modelo en donde el resto le digas a la gente arréglense, o sean todos Uber, o sean todos Rapis. ¿Sí? Pero dicho todo esto, el problema es mucho más complejo. Tampoco es que hay algo obvio que el gobierno está haciendo. Lo que sí le pediría al gobierno es que se pongan a pensar este tema de una manera un poco más proactiva, porque me parece que con la apertura solamente llegás a un crecimiento que no solo es desigual, sino que en el largo plazo me da la sensación de que no es sostenible desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista político.